¿Qué tal? Mi nombre es Patricio García, soy jefe de trabajos prácticos en funciones en el curso de embriología y anatomía sistemática. La clase de hoy es articulaciones de la cabeza. Ustedes ya vieron en osteología de la cabeza que la calavera es un mosaico de muchos huesos que van a formar el neurocráneo y el viscerocráneo. Tengan en cuenta que el crecimiento craneofacial se da principalmente por las suturas y los huesos que forman la base del neurocráneo por sincondrosis. Voy a arrancar hablando de las más importantes, porque son las más numerosas, que son las suturas. Primero clasificándolas. Son de tipo fibrosa, que básicamente hay que tener en cuenta que las superficies articulares son contiguas, el tejido de unión es tejido fibroso, que a posteriori se osifica y los movimientos son inaparentes. Ejemplos de estos géneros suturas tenemos la articulación frontoparietal, conocida como coronal, entre los huesos frontales y parietales. Tengan en cuenta que los caninos jóvenes presentan un espacio, denominado fontanela. Después tenemos la articulación interparietal, la frontomaxilar, por citar algunas. En esta imagen de una vista dorsal de una calavera, estamos viendo, este es el hueso parietal y este es el hueso frontal. Esto que tenemos acá es la articulación frontoparietal. Tenemos otro ejemplo entre el hueso frontal y el hueso maxilar. Acá tenemos la sutura que los vincula, y también tenemos la internasal, por citar otra. Esta vista dorsal nos está mostrando en un cachorro la presencia de la fontanela en relación a los huesos parietales y frontales. Esta fontanela se define como un espacio membranoso entre los huesos del cráneo. También les comenté que en la base del neurocráneo tenemos articulaciones que son sincondrosis, que si las clasificamos son de tipo cartilaginosas y el género es sincondrosis. Yendo a los criterios de clasificación, las superficies articulares son contiguas, el medio que los vincula, el tejido que los vincula es cartílago, y los movimientos también son inaparentes. Como ejemplos tenemos la esfeno occipital, que vincula, que relaciona las partes basilares tanto del esfenoides como del occipital, la esfenopetrosa entre el basifenoides y la parte petrosa del temporal, por citar algunas. En esta vista ventral de la calavera estamos viendo con colorado, con rojo, la parte basilar del occipital, vinculándose a través de esta sincondrosis con este hueso que está en verde, que es la parte basilar del esfenoides. También dijimos que hay una articulación esfenopetrosa, que sería esta. Todas estas articulaciones, tanto las suturas como la sincondrosis, cuando deja de crecer, la calavera se osifican. Pero tenemos ejemplos en relación a la calavera que siguen siendo sincondrosis permanentes. Por ejemplo, entre lo que sería el hueso ioides, puntualmente el tímpano ioides, con el temporal. Ahora pasamos a la mandíbula, que ustedes ya saben que es un hueso que se origina a partir del primer arco branquial, y se relacionan entre sí las hemimandíbulas a través de una articulación de tipo cartilaginosa, es decir, que tiene superficies congruentes entre sí, que son contiguas, vinculadas por tejido cartilaginoso, y en el caso de los carnívoros, presenta movimientos de tijeras, que tiene que ver con sus hábitos alimenticios a la hora de comer huesos, y una práctica habitual en los carnívoros que es el acicalamiento. Entonces esta es la sínfisis mandibular, esta articulación a nivel del cuerpo de las mandíbulas. Acá estamos viendo una imagen lateral de la mandíbula, y acá estamos viendo una imagen medial, que en este caso sería la más relevante porque acá tenemos la superficie articular de la hemimandíbula, que con la otra hemimandíbula generan esta articulación de tipo cartilaginosa, género sínfisis. Ahora vamos a hablar de la articulación temporomandibular, que es la articulación, desde mi punto de vista, más importante, porque es la que se relaciona con los músculos masticadores, que van a ver en detalle la próxima clase. Primero la vamos a clasificar según la palanca mecánica. Se la clasifica como de tercer género u orden, debido a que la resistencia es el bolo alimenticio que queda entre las arcadas dentarias, la potencia está dado por los músculos masticadores, y el apoyo es la misma articulación temporomandibular.
Vamos a clasificarla, es de tipo sinovial. Entonces, el principal medio de unión es el saco sinovial. Y la vamos a clasificar por género como Schinglimod, Troclear o Charnela. En este caso de la articulación temporomandibular, el género Schinglimod, Troclear o Charnela se debe a los movimientos que realiza exclusivamente esta articulación, que son de flexión y extensión. ¿Cómo está formada? Por una superficie articular de la porción escamosa del temporal, que es la fosa mandibular. La mandíbula aporta un cóndilo, recuerden que un cóndilo es un segmento de cilindro, y una característica que presenta un anexo, que es un disco articular, que en el caso de los carnívoros es fino. Una cosa muy importante, que el saco sinovial, la cápsula articular, se inserta en ese disco que presenta la articulación y genera dos compartimentos, un compartimento dorsal y un compartimento ventral. Como una diferenciación de la parte fibrosa del saco sinovial, presenta un ligamento lateral. Como bien les dije hoy, esta articulación solamente presenta movimientos de flexión y extensión, por eso se la clasifica como un Schinglimod, Troclear o Charnel. Y según los ejes de movimiento, al producir solamente dos movimientos antagónicos, presenta un solo eje de movimiento, que en este caso es transverso al eje mayor de la cabeza. En esta vista lateral de la calavera, lo que estamos viendo aquí es el cóndilo de la mandíbula, es de un felino en este caso, que se está alojando en la fosa mandibular. En esta vista lateral de la calavera de un perro, solamente vemos el hueso temporal con su fosa mandibular, y acá lo que estamos observando es una apófisis que se llama retroarticular. En esta imagen ventral de la calavera del perro, estamos viendo el hueso temporal, su parte escamosa, la fosa mandibular, y acá lo que observamos es la apófisis retroarticular. Mandíbula, vista lateral. Acá tenemos ese segmento de cilindro que es la apófisis condilia, o el cóndilo de la mandíbula, que es la superficie articular que pone en juego este hueso. Y estamos viendo otras eminencias que son no articulares, que van a ver más en detalle la semana próxima, con los músculos masticadores, que es, en este caso, la apófisis coronoides y la apófisis angular. Esta es una vista medial de la mandíbula, en la cual observamos claramente el cóndilo de la mandíbula, como les dije recién, la apófisis coronoides y la apófisis angular. En este caso es una vista ventrolateral, estamos viendo el hueso temporal, la parte escamosa, la fosa mandibular, y aquí lo que estamos viendo es el cóndilo de la mandíbula, que claramente se ve que es un segmento de cilindro. En esta foto está recubierta por su cartílago articular, como sucede en todas las eminencias y en las cavidades articulares. Bueno, gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Cualquier duda con sus docentes o me escriban a este correo electrónico. Muchas gracias.